La guerra y la construcción del Estado como crimen organizado. Charles Tilly. Publicado en Bringing the State Back In, editado por Peter Evans, Dietrich Reskimeyer y Dedas Paul, Cambridge. Cambridge University Press, 1985. Si las mafias de protección representan el crimen organizado en su expresión más refinada, entonces la guerra y la construcción del Estado, mafias de protección por antonomasia con la ventaja de la legitimidad, califican como nuestros mayores ejemplos de crimen organizado. Sin tildar a todos los generales y estadistas de asesinos o ladrones, quiero insistir en el valor de esa analogía. Al menos para la experiencia europea de los últimos siglos, un retrato de los belicistas y constructores de estados como empresarios coercitivos y egoístas se asemeja mucho más a los hechos que sus principales alternativas. La idea de un contrato social, la idea de un mercado abierto en el que los operadores de ejércitos y estados ofrecen servicios a consumidores dispuestos, la idea de una sociedad cuyas normas y expectativas compartidas dan lugar a un cierto tipo de gobierno. Las reflexiones que siguen simplemente ilustran la analogía de la guerra y la construcción del Estado con el crimen organizado a partir de unos cientos de años de experiencia europea y ofrecen argumentos tentativos sobre los principios de cambio y variación que subyacen a dicha experiencia. Mis reflexiones surgen de preocupaciones contemporáneas, la inquietud por la creciente destructividad de la guerra, el papel cada vez mayor de las grandes potencias como proveedoras de armas y organización militar a los países pobres, y la creciente importancia del poder militar en esos mismos países. Nacen de la esperanza de que la experiencia europea, debidamente comprendida, nos ayude a entender lo que está sucediendo hoy, y quizás incluso a hacer algo al respecto. El tercer mundo del siglo XX no se parece mucho a la Europa del siglo XVI o XVII. En ningún sentido simple podemos leer el futuro de los países del tercer mundo en el pasado de los países europeos. Sin embargo, una exploración reflexiva de la experiencia europea nos será de gran utilidad. Nos mostrará que la explotación coercitiva desempeñó un papel importante en la creación de los estados europeos. Nos mostrará que la resistencia popular a la explotación coercitiva obligó a los aspirantes a detentadores del poder a conceder protección y a imponer límites a su propia acción. Por lo tanto, nos ayudará a eliminar comparaciones implícitas erróneas entre el tercer mundo de hoy y la Europa de ayer. Esa clarificación facilitará la comprensión de en qué se diferencia exactamente el mundo de hoy y qué es lo que, por tanto, tenemos que explicar. Incluso puede ayudarnos a explicar la actual e imponente presencia de la organización y la acción militar en todo el mundo. Aunque ese resultado me encantaría, no prometo nada tan grandioso. Este ensayo, pues, se ocupa del lugar que ocupan los medios organizados de violencia en el crecimiento y cambio de esas formas peculiares de gobierno que llamamos estados nacionales, organizaciones relativamente centralizadas y diferenciadas cuyos funcionarios reclaman con mayor o menor éxito el control sobre los principales medios concentrados de violencia dentro de una población que habita un territorio grande y contiguo. El argumento se basa en el trabajo histórico sobre la formación de los estados nacionales en Europa Occidental, especialmente sobre el crecimiento del Estado francés a partir de 1600. Pero se aleja deliberadamente de ese trabajo, da un giro y lo observa con atención desde un terreno teórico. El argumento aporta pocas ilustraciones y ninguna prueba digna de ese nombre. Así como uno reorganiza una mochila mal hecha después de unos días de camino, tirando lo inútil, poniendo las cosas en orden de importancia y equilibrando la carga, yo he reorganizado mi bagaje teórico para la escalada que se avecina. La verdadera prueba del nuevo empaque llegará solo con el siguiente tramo del sendero. El argumento, reducido a lo esencial, subraya la interdependencia entre la guerra y la construcción del Estado, y la analogía entre ambos procesos y lo que, cuando tiene menos éxito y es de menor escala, llamamos crimen organizado. La guerra hace a los estados, afirmaré, el bandolerismo, la piratería, la rivalidad entre bandas, la vigilancia policial y la guerra pertenecen todos al mismo continuo, afirmaré también. Para el periodo históricamente limitado en el que los estados nacionales se convirtieron en las organizaciones dominantes en los países occidentales, también afirmaré que el capitalismo mercantil y la construcción del Estado se reforzaron mutuamente. Protección de doble filo. En el lenguaje estadounidense contemporáneo, la palabra protección tiene dos tonos contrapuestos. Uno es reconfortante, el otro ominoso. Con un tono, protección, evoca imágenes del refugio contra el peligro que proporciona un amigo poderoso, una gran póliza de seguros o un techo resistente. Con el otro, evoca la extorsión en la que un hombre fuerte local obliga a los comerciantes a pagar un tributo para evitar daños que el propio hombre fuerte amenaza con infligir. La diferencia, sin duda, es una cuestión de grado.
Un sacerdote que predica el infierno y la condenación probablemente recaudará contribuciones de sus feligreses solo en la medida en que crean en sus predicciones de fuego y azufre para los infieles. Nuestro mafioso del barrio puede ser en realidad, como él mismo afirma, la mejor garantía de que un burdel funcione sin interferencia policial. La imagen que la palabra protección nos trae a la mente depende principalmente de nuestra evaluación de la realidad y la externalidad de la amenaza. Alguien que produce tanto el peligro como, por un precio, el escudo contra él, es un extorsionador. Alguien que proporciona un escudo necesario pero que tiene poco control sobre la aparición del peligro califica como un protector legítimo, especialmente si su precio no es más alto que el de sus competidores. Alguien que proporciona un blindaje fiable y de bajo precio tanto contra los extorsionadores locales como contra los merodeadores externos hace la mejor oferta de todas. Los apologistas de gobiernos particulares y del gobierno en general argumentan comúnmente, precisamente, que ofrecen protección contra la violencia local y externa. Afirman que los precios que cobran apenas cubren los costos de la protección. Llaman a las personas que se quejan del precio de la protección anarquistas, subversivos, o ambas cosas a la vez. Pero consideremos la definición de un extorsionador como alguien que crea una amenaza y luego cobra por su reducción. La provisión de protección por parte de los gobiernos, según este estándar, a menudo califica como extorsión. En la medida en que las amenazas contra las que un gobierno determinado protege a sus ciudadanos son imaginarias o son consecuencia de sus propias actividades, el gobierno ha organizado una mafia de protección. Dado que los propios gobiernos suelen simular, estimular o incluso fabricar amenazas de guerra externa y dado que las actividades represivas y extractivas de los gobiernos a menudo constituyen las mayores amenazas actuales para los medios de vida de sus propios ciudadanos, muchos gobiernos operan esencialmente de la misma manera que los extorsionadores. Hay, por supuesto, una diferencia. Los extorsionadores, según la definición convencional, operan sin la santidad de los gobiernos. ¿Cómo adquieren autoridad los gobiernos extorsionadores? Como cuestión de hecho y de ética, ese es uno de los enigmas más antiguos del análisis político. Sin embargo, desde Maquiavelo y Hobbes, los observadores políticos han reconocido que, hagan lo que hagan, los gobiernos organizan y, siempre que es posible, monopolizan la violencia. Poco importa si tomamos la violencia en un sentido estricto, como el daño a personas y objetos, o en un sentido amplio, como la violación de los deseos e intereses de las personas, según cualquiera de los dos criterios, los gobiernos se distinguen de otras organizaciones por su tendencia a monopolizar los medios concentrados de violencia. La distinción entre fuerza legítima e ilegítima, además, no altera el hecho. Si consideramos que la legitimidad depende de la conformidad con un principio abstracto o del consentimiento de los gobernados, o de ambos a la vez, estas condiciones pueden servir para justificar, quizás incluso para explicar, la tendencia a monopolizar la fuerza, no contradicen el hecho. En cualquier caso, el tratamiento convenientemente cínico de la legitimidad de Arthur Stinchcombe sirve a los propósitos del análisis político de manera mucho más eficiente. La legitimidad, según Stinchcombe, depende bastante poco del principio abstracto o del consentimiento de los gobernados. La persona sobre la que se ejerce el poder no suele ser tan importante como otros detentadores del poder. La legitimidad es la probabilidad de que otras autoridades actúen para confirmar las decisiones de una autoridad determinada. Otras autoridades, añadiría yo, son mucho más propensas a confirmar las decisiones de una autoridad cuestionada que controla una fuerza sustancial. No solo el miedo a las represalias, sino también el deseo de mantener un entorno estable recomiendan esa regla general. La regla subraya la importancia del monopolio de la fuerza por parte de la autoridad. La tendencia a monopolizar los medios de violencia hace que la pretensión de un gobierno de proporcionar protección, ya sea en el sentido reconfortante o en el ominoso de la palabra, sea más creíble y más difícil de resistir. El reconocimiento franco del lugar central que ocupa la fuerza en la actividad gubernamental no nos obliga a creer que la autoridad gubernamental se basa únicamente, o, en última instancia, en la amenaza de la violencia. Tampoco implica la suposición de que el único servicio de un gobierno es la protección. Incluso cuando el uso de la fuerza por parte de un gobierno impone un gran costo, algunas personas bien pueden decidir que los otros servicios del gobierno superan los costos de acceder a su monopolio de la violencia. El reconocimiento de la centralidad de la fuerza abre el camino a una comprensión del crecimiento y cambio de las formas gubernamentales. He aquí un avance del argumento más general. La búsqueda de la guerra por parte de los detentadores del poder los involucró, quisieran o no, en la extracción de recursos para la guerra de las poblaciones sobre las que tenían control y en la promoción de la acumulación de capital por parte de aquellos que podían ayudarles a pedir prestado y comprar.
La guerra, la extracción y la acumulación de capital interactuaron para dar forma a la construcción del Estado europeo. Los detentadores del poder no emprendieron esas tres trascendentales actividades con la intención de crear estados nacionales, organizaciones políticas centralizadas, diferenciadas, autónomas y extensas. Tampoco previeron ordinariamente que los estados nacionales surgirían de la guerra, la extracción y la acumulación de capital. En cambio, las personas que controlaban los estados europeos y los estados en formación guerreaban para controlar o superar a sus competidores y así disfrutar de las ventajas del poder dentro de un territorio seguro o en expansión. Para hacer una guerra más eficaz, intentaron localizar más capital. A corto plazo, podían adquirir ese capital mediante la conquista, la venta de sus activos o la coacción o desposesión de los acumuladores de capital. A largo plazo, la búsqueda los involucró inevitablemente en el establecimiento de un acceso regular a los capitalistas que podían suministrar y organizar el crédito y en la imposición de una u otra forma de tributación regular sobre las personas y actividades dentro de sus esferas de control. A medida que el proceso continuaba, los constructores de estados desarrollaron un interés duradero en promover la acumulación de capital, a veces bajo la apariencia de un rendimiento directo para sus propias empresas. Las variaciones en la dificultad de recaudar impuestos, en el gasto del tipo particular de fuerza armada adoptada, en la cantidad de guerra necesaria para mantener a raya a los competidores, etc., dieron lugar a las principales variaciones en las formas de los estados europeos. Todo comenzó con el esfuerzo por monopolizar los medios de violencia dentro de un territorio delimitado adyacente a la base de un detentador del poder. Violencia y gobierno. ¿Qué distinguía la violencia producida por los estados de la violencia ejercida por cualquier otro? A la larga, lo suficiente como para que la división entre fuerza, legítima e ilegítima, fuera creíble. Con el tiempo, el personal de los estados ejerció la violencia a mayor escala, de forma más eficaz, más eficiente, con un mayor consentimiento de sus poblaciones sometidas y con una colaboración más dispuesta de las autoridades vecinas que el personal de otras organizaciones. Pero se necesitó mucho tiempo para que esa serie de distinciones se estableciera. Al principio del proceso de construcción del Estado, muchas partes compartían el derecho a usar la violencia, la práctica de usarla rutinariamente para lograr sus fines, o ambas cosas a la vez. El continuo iba desde los bandidos y piratas hasta los reyes, pasando por los recaudadores de impuestos, los potentados regionales y los soldados profesionales. La línea incierta y elástica entre la violencia legítima e ilegítima apareció en las altas esferas del poder. Al principio del proceso de construcción del Estado, muchas partes compartían el derecho a usar la violencia, su empleo real, o ambos a la vez. La larga relación de amor-odio entre los aspirantes a constructores de estados y los piratas o bandidos ilustra la división. Detrás de la piratería en los mares actuaban ciudades y ciudades, Estado, escribe Fernand Braudel sobre el siglo XVI. Detrás del bandolerismo, esa piratería terrestre, aparecía la ayuda continua de los señores, cuadrado de hecho, en tiempos de guerra. Los administradores de estados en toda regla a menudo comisionaban corsarios, contrataban a antiguos bandidos para que atacaran a sus enemigos y animaban a sus tropas regulares a tomar botín. Al servicio del rey, a menudo se esperaba que los soldados y marineros se proveyeran por sí mismos depredando a la población civil, requisando, violando, saqueando, tomando presas. Cuando eran desmovilizados, comúnmente continuaban con las mismas prácticas, pero sin la misma protección real. Los barcos desmovilizados se convertían en barcos piratas, las tropas desmovilizadas en bandidos. También funcionaba a la inversa. La mejor fuente de partidarios armados de un rey era a veces el mundo de los proscritos. La conversión de Robin Hood en arquero real puede ser un mito, pero el mito registra una práctica. Las distinciones entre usuarios legítimos e ilegítimos de la violencia se aclararon muy lentamente en el proceso durante el cual las fuerzas armadas de los estados se volvieron relativamente unificadas y permanentes. Hasta ese momento, como dice Braudel, las ciudades marítimas y los señores terrestres solían ofrecer protección, o incluso patrocinio, a los filibusteros. Además, muchos señores que no pretendían ser reyes reclamaban con éxito el derecho a reclutar tropas y mantener sus propios séquitos armados. Sin recurrir a algunos de esos señores para que trajeran sus ejércitos con ellos, ningún rey podía librar una guerra. Sin embargo, esos mismos señores armados constituían los rivales y oponentes del rey, los aliados potenciales de sus enemigos. Por esa razón, antes del siglo XVII, las regencias para soberanos menores de edad producían indefectiblemente guerras civiles. Por la misma razón, desarmar a los grandes ocupaba un lugar destacado en la agenda de todo aspirante a constructor de Estado. Los Tudor, por ejemplo, llevaron a cabo esa agenda en la mayor parte de Inglaterra. El mayor triunfo de los Tudor, escribe Lawrence Stone,
Fue la afirmación finalmente exitosa de un monopolio real de la violencia, tanto pública como privada, un logro que alteró profundamente no solo la naturaleza de la política, sino también la calidad de la vida cotidiana. Se produjo un cambio en las costumbres inglesas que solo puede compararse con el paso posterior dado en el siglo XIX, cuando el crecimiento de una fuerza policial consolidó finalmente el monopolio y lo hizo efectivo en las ciudades más grandes y en las aldeas más pequeñas, al cubo. La desmilitarización de los grandes señores por parte de los Tudor implicó 4 campañas complementarias: eliminar sus grandes bandas personales de sirvientes armados, arrasar sus fortalezas, domar su recurso habitual a la violencia para la resolución de disputas y desalentar la cooperación de sus dependientes y arrendatarios. En las marcas de Inglaterra y Escocia, la tarea fue más delicada, pues los Percy y los Dacre, que mantenían ejércitos y castillos a lo largo de la frontera, amenazaban a la corona pero también proporcionaban una barrera contra los invasores escoceses. Sin embargo, también ellos acabaron por someterse. En Francia, Richelieu comenzó el gran desarme en la década de 1620. Con el consejo de Richelieu, Luis XIII destruyó sistemáticamente los castillos de los grandes señores rebeldes, protestantes y católicos, contra quienes sus fuerzas luchaban incesantemente. Comenzó a condenar los duelos, el porte de armas letales y el mantenimiento de ejércitos privados. A finales de la década de 1620, Richelieu declaraba el monopolio real de la fuerza como doctrina. La doctrina tardó otro medio siglo en hacerse efectiva. Una vez más, los conflictos de la Fronda habían sido testigos de ejércitos reunidos por los grandes. Solo la última de las regencias, la posterior a la muerte de Luis XIV, no condujo a levantamientos armados. Para entonces, el principio de Richelieu se había convertido en una realidad. Del mismo modo, en el imperio después de la Guerra de los 30 años, solo los príncipes territoriales tenían el derecho de reclutar tropas y mantener fortalezas. En todas partes, el arrasamiento de castillos, el alto costo de la artillería, la atracción de la vida cortesana y la consiguiente domesticación de la nobleza tuvieron su parte en este desarrollo. A finales del siglo XVIII, en la mayor parte de Europa, los monarcas controlaban fuerzas militares permanentes y profesionales que rivalizaban con las de sus vecinos y superaban con creces a cualquier otra fuerza armada organizada dentro de sus propios territorios. El monopolio estatal de la violencia a gran escala estaba pasando de la teoría a la realidad. La eliminación de los rivales locales, sin embargo, planteaba un problema serio. Más allá de la escala de una pequeña ciudad, estado, a un monarca no le era posible gobernar a una población únicamente con su fuerza armada, ni tampoco permitirse crear un cuerpo de funcionarios profesionales tan grande y fuerte como para alcanzar al ciudadano común. Hasta hace muy poco, ningún gobierno europeo se acercó a la completitud de articulación de arriba a abajo lograda por la China imperial. Ni siquiera el Imperio Romano se acercó. De una forma u otra, todo gobierno europeo antes de la Revolución Francesa dependía del gobierno indirecto a través de magnates locales. Los magnates colaboraban con el gobierno sin convertirse en funcionarios en un sentido estricto del término, tenían cierto acceso a la fuerza respaldada por el gobierno y ejercían una amplia discreción dentro de sus propios territorios. Junkers, jueces de paz, señores. Sin embargo, los mismos magnates eran rivales potenciales, posibles aliados de un pueblo rebelde. Con el tiempo, los gobiernos europeos redujeron su dependencia del gobierno indirecto mediante 2 estrategias costosas pero efectivas: a. Extender su burocracia a la comunidad local y b. Fomentar la creación de fuerzas policiales subordinadas al gobierno en lugar de a patrones individuales, distintas de las fuerzas de guerra y, por lo tanto, menos útiles como herramientas de magnates disidentes. Mientras tanto, sin embargo, los constructores del poder nacional jugaron una estrategia mixta: eliminar, subyugar, dividir, conquistar, engatusar, comprar según se presentaran las ocasiones. La compra se manifestó en exenciones de impuestos, creaciones de cargos honoríficos, el establecimiento de derechos sobre el Tesoro Nacional y una variedad de otros mecanismos que hacían que el bienestar de un magnate dependiera del mantenimiento de la estructura de poder existente. A la larga, todo se redujo a una pacificación masiva y a la monopolización de los medios de coerción. La protección como negocio. En retrospectiva, la pacificación, cooptación o eliminación de los rivales levantiscos del soberano parece una empresa imponente, noble y visionaria, destinada a traer la paz a un pueblo. Sin embargo, se derivaba casi ineluctablemente de la lógica del poder en expansión. Si un detentador del poder iba a beneficiarse de la provisión de protección, sus competidores tenían que ceder. Como lo expresó el historiador económico Frederick Lane hace 25 años, los gobiernos están en el negocio de vender protección. La gente la quiera o no,
Lane argumentó que la propia actividad de producir y controlar la violencia favorecía el monopolio, porque la competencia en ese ámbito generalmente elevaba los costos, en lugar de reducirlos. La producción de violencia, sugirió, gozaba de grandes economías de escala. A partir de ahí, Lane distinguió entre a. el beneficio del monopolio o tributo que obtienen los propietarios de los medios de producción de violencia como resultado de la diferencia entre los costos de producción y el precio exigido a los clientes y b. la renta de protección que obtienen esos clientes, por ejemplo, los comerciantes que obtuvieron una protección eficaz contra competidores externos. Lane, un historiador magníficamente atento de Venecia, tuvo en cuenta específicamente el caso de un gobierno que genera rentas de protección para sus comerciantes atacando deliberadamente a sus competidores. En su adaptación del esquema de Lane, además, Edward Ames y Richard Rapp sustituyen la acertada palabra extorsión por el tributo de Lane. En este modelo, la depredación, la coerción, la piratería, el bandolerismo y la extorsión comparten un hogar con sus primos rectos en el gobierno responsable. Así es como funcionaba el modelo de Lane. Si un príncipe podía crear una fuerza armada suficiente para mantener a raya a sus enemigos externos y a los de sus súbditos, y para mantener a los súbditos a raya por 50 megamonedas, pero era capaz de extraer 75 megamonedas en impuestos de esos súbditos para ese propósito, obtenía un tributo de 75, 50 caras sonriente, 25 megamonedas. Si la parte de 10 monedas de esos impuestos pagada por uno de los súbditos comerciantes del príncipe le daba acceso asegurado a los mercados mundiales a un costo menor que las partes de 15 monedas pagadas por los competidores extranjeros del comerciante a sus príncipes, el comerciante también obtenía una renta de protección de 15, 10 caras sonriente, 5 monedas en virtud de la mayor eficiencia de su príncipe. Ese razonamiento difiere solo en grado y en escala del razonamiento de los criminales que ejercen la violencia y sus clientes. La extorsión laboral, en la que, por ejemplo, un armador se libra de los problemas de los estibadores mediante un pago oportuno al jefe del sindicato local, funciona exactamente con el mismo principio. El jefe del sindicato recibe un tributo por su presión para que no haya huelgas sobre los estibadores, mientras que el armador evita las huelgas y las ralentizaciones que los estibadores imponen a sus competidores. Lane señaló los diferentes comportamientos que podríamos esperar de los gestores de un gobierno proveedor de protección propiedad de los ciudadanos en general. Un único monarca interesado. Los propios gestores. Si los ciudadanos en general ejercieran una propiedad efectiva del gobierno o ideal lejano, podríamos esperar que los gestores minimizaran los costos de protección y el tributo, maximizando así la renta de protección. Un único monarca interesado, en cambio, maximizaría el tributo, fijaría los costos para lograr esa maximización del tributo y sería indiferente al nivel de la renta de protección. Si los gestores fueran los dueños del gobierno, tenderían a mantener los costos altos maximizando sus propios salarios, a maximizar el tributo por encima de esos costos exigiendo un alto precio a sus súbditos, y asimismo a ser indiferentes al nivel de la renta de protección. El primer modelo se aproxima a una democracia jeffersoniana, el segundo a un despotismo menor y el tercero a una junta militar. Lane no discutió la obvia cuarta categoría de propietario, una clase dominante. Si lo hubiera hecho, su esquema habría arrojado interesantes criterios empíricos para evaluar las afirmaciones de que un gobierno dado era relativamente autónomo o estrictamente subordinado a los intereses de una clase dominante. Presumiblemente, un gobierno subordinado tendería a maximizar los beneficios del monopolio, rendimientos para la clase dominante resultantes de la diferencia entre los costos de protección y el precio recibido por ella, así como a ajustar las rentas de protección a los intereses económicos de la clase dominante. Un gobierno autónomo, en cambio, tendería a maximizar los salarios de los gestores y su propio tamaño, y sería indiferente a las rentas de protección. El análisis de Lane sugiere inmediatamente nuevas proposiciones y formas de ponerlas a prueba. Lane también especuló que la lógica de la situación produjo 4 etapas sucesivas en la historia general del capitalismo. Un período de anarquía y saqueo. Una etapa en la que los recaudadores de tributos atrajeron clientes y establecieron sus monopolios luchando por crear estados exclusivos y sustanciales. Una etapa en la que los comerciantes y terratenientes comenzaron a ganar más con las rentas de protección que los gobernadores con el tributo. Un período, bastante reciente, en el que los cambios tecnológicos superaron a las rentas de protección como fuentes de beneficio para los empresarios. En su nueva historia económica del mundo occidental, Douglas North y Robert Paul Thomas sitúan las etapas 2 y 3,
aquellas en las que los constructores de estados crearon sus monopolios de la fuerza y establecieron derechos de propiedad que permitieron a los individuos capturar gran parte del rendimiento de sus propias innovaciones generadoras de crecimiento, como el momento crucial para el crecimiento económico sostenido. La protección, en este punto, supera al tributo. Si reconocemos que los derechos de propiedad protegidos eran principalmente los del capital y que el desarrollo del capitalismo también facilitó la acumulación de los medios para operar estados masivos, esa extensión del análisis de Lane proporciona una buena dosis de perspicacia sobre la coincidencia de la guerra, la construcción del Estado y la acumulación de capital. Desafortunadamente, Lane no aprovechó al máximo su propia intuición, queriendo contener su análisis nítidamente dentro de la teoría neoclásica de la organización industrial. Lane limitó su tratamiento de la protección, tratando a todos los contribuyentes como clientes del servicio proporcionado por los gobiernos fabricantes de protección, dejando de lado las objeciones a la idea de una venta forzada al insistir en que el cliente siempre tenía la opción de no pagar y asumir las consecuencias del impago, minimizando los problemas de divisibilidad creados por el carácter de bien público de la protección, y descuidando deliberadamente la distinción entre los costos de producir los medios de violencia en general y los costos de dar protección a los clientes por medio de esa violencia. Las ideas de Lane se asfixian dentro de la caja neoclásica y respiran fácilmente fuera de ella. Sin embargo, dentro o fuera, devuelven correctamente el análisis económico del gobierno a las principales actividades que los gobiernos reales han llevado a cabo históricamente: guerra, represión, protección, adjudicación. Más recientemente, Richard Bean ha aplicado una lógica similar al surgimiento de los estados nacionales europeos entre 1400 y 1600. Apela a las economías de escala en la producción de fuerza efectiva, contrarrestadas por las deseconomías de escala en el mando y control. Luego afirma que la mejora de la artillería en el siglo XV, los cañones hicieron que las pequeñas fortalezas medievales fueran mucho más vulnerables a una fuerza organizada, desplazó la curva de economías y deseconomías para hacer que ejércitos más grandes, ejércitos permanentes y gobiernos centralizados fueran ventajosos para sus amos. Por lo tanto, según Bean, la innovación militar promovió la creación de estados nacionales grandes, caros y bien armados. La evidencia histórica. El resumen de Bean no resiste el escrutinio histórico. En la práctica, el cambio hacia los asedios de ciudades fortificadas con artillería apoyada por infantería ocurrió solo durante los siglos XVI y XVII. La artillería mejoró durante el siglo XV, pero la invención de nuevas fortificaciones, especialmente la Trace Italian, contrarrestó rápidamente la ventaja de la artillería. La llegada de la artillería eficaz fue demasiado tardía para haber causado el aumento del tamaño viable de los estados. Sin embargo, el aumento del costo de las fortificaciones para defenderse de la artillería sí dio una ventaja a los estados que gozaban de bases fiscales más grandes. Tampoco es obvio que los cambios en la guerra terrestre tuvieran la influencia arrolladora que Bean les atribuye. La creciente decisividad de la guerra naval, que ocurrió simultáneamente, bien podría haber desplazado la ventaja militar hacia pequeñas potencias marítimas como la República Holandesa. Además, aunque muchas ciudades, estado y otras entidades microscópicas desaparecieron en unidades políticas más grandes antes de 1600, eventos como la fragmentación del Imperio Habsburgo y hechos como la persistencia de una Polonia y una Rusia grandes pero laxamente unidas hacen ambigua la afirmación de un aumento significativo en la escala geográfica. En resumen, tanto la explicación propuesta por Bean como su formulación de lo que debe explicarse plantean dudas históricas. Despojada de su determinismo tecnológico, sin embargo, la lógica de Bean proporciona un complemento útil a la de Lane, ya que los diferentes formatos militares cuestan cantidades sustancialmente diferentes para producir y proporcionan rangos de control sustancialmente diferentes sobre los oponentes, tanto nacionales como extranjeros. Después de 1400, la búsqueda europea de variedades de organización militar más grandes, más permanentes y más costosas impulsó, de hecho, aumentos espectaculares en los presupuestos, impuestos y personal de los príncipes. Después de 1500 aproximadamente, los príncipes que lograron crear las costosas variedades de organización militar fueron, de hecho, capaces de conquistar nuevos trozos de territorio. La palabra territorio no debe engañarnos. Hasta el siglo XVIII, las mayores potencias eran estados marítimos, y la guerra naval siguió siendo crucial para la posición internacional. Consideremos la lista de Fernand Braudel de las sucesivas potencias hegemónicas dentro del mundo capitalista: Venecia y su imperio, Génova y su imperio, Amberes, España, Ámsterdam, Holanda, Londres, Inglaterra, Nueva York, Estados Unidos. Aunque Brandeburgo, Prusia ofrece una excepción parcial,
solo en nuestro tiempo estados esencialmente terrestres como Rusia y China han alcanzado posiciones preponderantes en el sistema mundial de estados. La guerra naval no fue en absoluto la única razón de este sesgo hacia el mar. Antes de finales del siglo XIX, el transporte terrestre era tan caro en toda Europa que ningún país podía permitirse abastecer a un gran ejército o a una gran ciudad con grano y otros bienes pesados sin tener un transporte acuático eficiente. Los gobernantes alimentaban los principales centros del interior como Berlín y Madrid solo con gran esfuerzo y a un costo considerable para sus hinterlands. La excepcional eficiencia de las vías navegables en los Países Bajos sin duda dio a los holandeses grandes ventajas en la paz y en la guerra. El acceso al agua importaba de otra manera importante. Esas metrópolis en la lista de Braudel eran todas puertos importantes, grandes centros de comercio y destacados movilizadores de capital. Tanto el comercio como el capital sirvieron a los propósitos de los gobernantes ambiciosos. Por una ruta tortuosa, esa observación nos devuelve a los argumentos de Lane y Bean. Teniendo en cuenta que ambos escribieron como historiadores económicos, la mayor debilidad en sus análisis es una sorpresa. Ambos subestiman la importancia de la acumulación de capital para la expansión militar. Como dice Jean de Vries sobre el periodo posterior a 1600. Mirando hacia atrás, uno no puede evitar sorprenderse por la relación aparentemente simbiótica que existía entre el Estado, el poder militar y la eficiencia de la economía privada en la era del absolutismo. Detrás de cada dinastía exitosa había una serie de opulentas familias de banqueros. El acceso a tales recursos burgueses resultó crucial para las políticas de construcción del Estado y centralización de los príncipes. Los príncipes también necesitaban acceso directo a los recursos agrícolas, que solo podían movilizarse cuando la productividad agrícola crecía y existía un poder administrativo y militar efectivo para hacer cumplir las reclamaciones de los príncipes. Pero las líneas de causalidad también corrían en la dirección opuesta. Las exitosas actividades de construcción de estados e imperios, más la tendencia asociada hacia la concentración de la población urbana y el gasto gubernamental, ofrecieron a la economía privada oportunidades únicas e invaluables para capturar economías de escala. Estas economías de escala afectaron ocasionalmente a la producción industrial, pero fueron más significativas en el desarrollo del comercio y las finanzas. Además, la pura presión de la tributación del gobierno central hizo tanto como cualquier otra fuerza económica para canalizar la producción campesina hacia el mercado y así aumentar las oportunidades para la creación de comercio y la especialización económica. Tampoco la relación simbiótica se mantiene solo para el periodo posterior a 1600. Para el caso precoz de Francia, solo necesitamos considerar el aumento de los gastos e ingresos reales de 1515 a 1785. Aunque las tasas de crecimiento en ambos aspectos se aceleraron apropiadamente después de 1600, también aumentaron sustancialmente durante el siglo XVI. Después de 1550, las guerras de religión internas frenaron la obra de expansión internacional que Francisco I había comenzado a principios de siglo, pero a partir de la década de 1620, Luis XIII y Luis XIV, ayudados e instigados, sin duda, por Richelieu, Mazarino, Colbert y otros artífices de la construcción del Estado, reanudaron la tarea con creces. Como siempre, comenta V. G. Kiernan, la guerra tenía todas las recomendaciones políticas y todos los inconvenientes financieros. El endeudamiento y el posterior pago de intereses de la deuda explican gran parte de la discrepancia entre las dos curvas. Los grandes capitalistas desempeñaron un papel crucial en ambos lados de la transacción, como las principales fuentes de crédito real, especialmente a corto plazo, y como los contratistas más importantes en el arriesgado pero lucrativo negocio de recaudar los impuestos reales. Por esta razón, vale la pena señalar que, para fines prácticos, la deuda nacional comenzó en el reinado de Francisco I. Tras la pérdida de Milán, la clave del norte de Italia, el 15 de septiembre de 1522, Francisco I pidió prestados 200.000 francos al 12.5% a los comerciantes de París, para intensificar la guerra contra Carlos V administrado por el gobierno de la ciudad. Este préstamo inauguró la famosa serie de bonos basados en los ingresos de la capital y conocidos como rentes sur l'Hôtel de Ville. El impago de esas rentes por parte del gobierno, por cierto, ayudó a alinear a la burguesía parisina contra la corona durante la Fronda, unas 12 décadas después. Para 1595, la deuda nacional había aumentado a 300 millones de francos, a pesar de las quiebras gubernamentales, las manipulaciones monetarias y el aumento monumental de los impuestos. Para la muerte de Luis XIV en 1715, el endeudamiento inducido por la guerra había inflado el total a unos 3.000 millones de francos, el equivalente a unos 18 años de ingresos reales. La guerra, el aparato estatal, la tributación y el endeudamiento avanzaron en estrecha cadencia.
Aunque Francia fue precoz, no fue en absoluto la única, incluso más que en el caso de Francia, informa el siempre útil R.J. Hamilton. La deuda nacional de Inglaterra se originó y ha crecido durante las grandes guerras. Excepto por un remanente insignificante de los Estuardo, la deuda comenzó en 1689 con el reinado de Guillermo y María. En palabras de Adam Smith, fue en la guerra que comenzó en 1688 y que concluyó con el Tratado de Ryswick en 1697, donde se sentaron las bases de la presente y enorme deuda de Gran Bretaña. Hamilton, es cierto, continúa citando al mercantilista Charles Debenham, quien se quejó en 1698 de que las altas tasas de interés promovidas por el endeudamiento del gobierno estaban obstaculizando el comercio inglés. La queja de Debenham sugiere, sin embargo, que Inglaterra ya estaba entrando en la tercera etapa de las relaciones Estado-capital de Frederick Lane, cuando los comerciantes y terratenientes reciben más del excedente que los proveedores de protección. Hasta el siglo XVI, los ingleses esperaban que sus reyes vivieran de los ingresos de sus propias propiedades y que solo recaudaran impuestos para la guerra. G.R. Elton marca la gran innovación en la redacción por parte de Thomas Cromwell de los proyectos de ley de subsidios de Enrique VIII para 1534 y 1540. 1540 tuvo mucho cuidado en continuar la verdadera innovación de 1534, a saber, que se podían recaudar contribuciones extraordinarias por razones distintas a la guerra. Después de ese punto, como antes, sin embargo, la guerra proporcionó el principal estímulo para los aumentos en el nivel de impuestos, así como de la deuda. Rara vez la deuda y los impuestos retrocedieron. Ocurrió lo que A. T. Peacock y J. Wiseman llaman un efecto de desplazamiento, y otros a veces llaman un efecto de trinquete, cuando los ingresos y gastos públicos aumentaron abruptamente durante la guerra, establecieron un nuevo piso más alto por debajo del cual los ingresos y gastos en tiempos de paz no se hundieron. Durante las guerras napoleónicas, los impuestos británicos aumentaron del 15 al 24% del ingreso nacional y a casi 3 veces el nivel francés de impuestos. Es cierto que Gran Bretaña tenía la doble ventaja de depender menos de las costosas fuerzas terrestres que sus rivales continentales y de obtener más de sus ingresos fiscales de los aranceles y los impuestos especiales que eran, a pesar de la evasión, significativamente más baratos de recaudar que los impuestos sobre la tierra, los impuestos sobre la propiedad y los impuestos de capitación. Sin embargo, en Inglaterra, así como en otros lugares, tanto la deuda como los impuestos aumentaron enormemente a partir del siglo XVII. Aumentaron principalmente en función del creciente costo de la guerra. ¿Qué hacen los estados? Como ya debería estar claro, el análisis de Lane sobre la protección no distingue entre varios usos diferentes de la violencia controlada por el Estado. Bajo el epígrafe general de la violencia organizada, los agentes de los estados llevan a cabo característicamente 4 actividades diferentes. Hacer la guerra, eliminar o neutralizar a sus propios rivales fuera de los territorios en los que tienen una prioridad clara y continua como detentadores de la fuerza. Construcción del Estado, eliminar o neutralizar a sus rivales dentro de esos territorios. Protección, eliminar o neutralizar a los enemigos de sus clientes. Extracción, adquirir los medios para llevar a cabo las 3 primeras actividades, hacer la guerra, construir el Estado y proteger. El tercer punto corresponde a la protección tal como la analiza Lane, pero los otros 3 también implican la aplicación de la fuerza. Se superponen de forma incompleta y en diversos grados. Por ejemplo, hacer la guerra contra los rivales comerciales de la burguesía local proporciona protección a esa burguesía. En la medida en que una población está dividida en clases enemigas y el Estado extiende sus favores parcialmente a una clase u otra, la construcción del Estado en realidad reduce la protección dada a algunas clases. La guerra, la construcción del Estado, la protección y la extracción adoptan cada una varias formas. La extracción, por ejemplo, va desde el saqueo puro y simple hasta el tributo regular y la tributación burocratizada. Sin embargo, las 4 dependen de la tendencia del Estado a monopolizar los medios concentrados de coerción. Desde la perspectiva de quienes dominan el Estado, cada una de ellas, si se lleva a cabo eficazmente, generalmente refuerza a las demás. Así, un Estado que erradica con éxito a sus rivales internos fortalece su capacidad para extraer recursos, para hacer la guerra y para proteger a sus principales partidarios. En la experiencia europea anterior, en términos generales, esos partidarios eran típicamente terratenientes, sirvientes armados del monarca y eclesiásticos. Cada uno de los principales usos de la violencia produjo formas características de organización. La guerra produjo ejércitos, armadas y servicios de apoyo. La construcción del Estado produjo instrumentos duraderos de vigilancia y control dentro del territorio. La protección se basó en la organización de la guerra y la construcción del Estado,
pero le añadió un aparato mediante el cual los protegidos reclamaban la protección que les era debida, especialmente a través de tribunales y asambleas representativas. La extracción dio lugar a estructuras fiscales y contables. La organización y el despliegue de la violencia explican por sí mismos gran parte de la estructura característica de los estados europeos. La regla general parece haber operado así: cuanto más costosa era la actividad, siendo todo lo demás igual, mayor era el residuo organizativo. En la medida en que, por ejemplo, un gobierno determinado invertía en grandes ejércitos permanentes, un medio de guerra muy costoso, aunque eficaz, la burocracia creada para servir al ejército probablemente se volvería voluminosa. Además, un gobierno que construyera un ejército permanente mientras controlaba una población pequeña probablemente incurriría en mayores costos y, por lo tanto, construiría una estructura más voluminosa que un gobierno dentro de un país populoso. Brandeburgo, Prusia fue el caso clásico de alto costo para los recursos disponibles. El esfuerzo prusiano por construir un ejército que igualara a los de sus vecinos continentales más grandes creó una estructura inmensa, militarizó y burocratizó gran parte de la vida social alemana. En el caso de la extracción, cuanto menor era el conjunto de recursos y menos comercializada la economía, siendo todo lo demás igual, más difícil era el trabajo de extraer recursos para sostener la guerra y otras actividades gubernamentales, por lo tanto, más extenso era el aparato fiscal. Inglaterra ilustró el corolario de esa proposición, con un conjunto de recursos relativamente grande y comercializado del que se nutría un aparato fiscal relativamente pequeño. Como ha argumentado Gabriel Ardant, la elección de la estrategia fiscal probablemente marcó una diferencia adicional. En general, los impuestos sobre la tierra eran caros de recaudar en comparación con los impuestos sobre el comercio, especialmente los grandes flujos de comercio que pasaban por puntos de control fácilmente controlables. Su posición a horcajadas en la entrada al Báltico le dio a Dinamarca una oportunidad extraordinaria para beneficiarse de los ingresos aduaneros. Con respecto a la construcción del Estado, en el sentido estricto de eliminar o neutralizar a los rivales locales de las personas que controlaban el Estado, un territorio poblado por grandes terratenientes o por grupos religiosos distintos generalmente imponía mayores costos a un conquistador que uno de poder fragmentado o cultura homogénea. Esta vez, la Suecia fragmentada y homogénea, con su aparato de control relativamente pequeño pero eficaz, ilustra el corolario. Finalmente, el costo de la protección, en el sentido de eliminar o neutralizar a los enemigos de los clientes de los constructores del Estado, aumentaba con el rango sobre el que se extendía esa protección. El esfuerzo de Portugal por impedir el acceso al Mediterráneo a los competidores de sus comerciantes en el comercio de especias proporciona un caso de libro de texto de un esfuerzo de protección infructuoso que, no obstante, construyó una estructura masiva. Así, el tamaño puro del gobierno variaba directamente con el esfuerzo dedicado a la extracción, la construcción del Estado, la protección y, especialmente, la guerra, pero inversamente con la comercialización de la economía y la extensión de la base de recursos. Es más, el volumen relativo de las diferentes características del gobierno variaba con las relaciones costo-recurso de la extracción, la construcción del Estado, la protección y la guerra. En España vemos la hipertrofia de la Corte y los tribunales como resultado de siglos de esfuerzo por someter a los enemigos internos, mientras que en Holanda nos asombra ver cuán pequeño es el aparato fiscal que crece con altos impuestos dentro de una economía rica y comercializada. Claramente, la guerra, la extracción, la construcción del Estado y la protección eran interdependientes. Hablando muy en general, la experiencia clásica de construcción del Estado europeo siguió este patrón causal. Guerra flecha apuntando hacia la derecha, extracción flecha izquierda y derecha, protección flecha apuntando hacia la derecha, construcción del Estado. En una secuencia idealizada, un gran señor hacía la guerra con tanta eficacia como para llegar a ser dominante en un territorio sustancial, pero esa guerra conducía a una mayor extracción de los medios de guerra, hombres, armas, alimentos, alojamiento, transporte, suministros o el dinero para comprarlos, de la población dentro de ese territorio. La acumulación de capacidad bélica aumentaba asimismo la capacidad de extracción. La propia actividad de extracción, si tenía éxito, implicaba la eliminación, neutralización o cooptación de los rivales locales del gran señor, por lo tanto, conducía a la construcción del Estado. Como subproducto, creaba organización en forma de agencias de recaudación de impuestos, fuerzas policiales, tribunales, erarios, contables, por lo tanto, conducía de nuevo a la construcción del Estado. En menor medida, la guerra también conducía a la construcción del Estado a través de la expansión de la propia organización militar, a medida que un ejército permanente, industrias de guerra, burocracias de apoyo y, bastante más tarde, escuelas crecían dentro del aparato estatal.
Todas estas estructuras controlaban a los rivales y oponentes potenciales. En el curso de hacer la guerra, extraer recursos y construir el aparato estatal, los gestores de los estados formaron alianzas con clases sociales específicas. Los miembros de esas clases prestaban recursos, proporcionaban servicios técnicos o ayudaban a asegurar el cumplimiento del resto de la población, todo a cambio de una medida de protección contra sus propios rivales y enemigos. Como resultado de estas múltiples elecciones estratégicas, creció un aparato estatal distintivo dentro de cada sección principal de Europa. ¿Cómo se formaron los estados? Este análisis, si es correcto, tiene dos fuertes implicaciones para el desarrollo de los estados nacionales. Primero, la resistencia popular a la guerra y a la construcción del Estado marcó una diferencia. Cuando la gente común resistió vigorosamente, las autoridades hicieron concesiones, garantías de derechos, instituciones representativas, tribunales de apelación. Esas concesiones, a su vez, limitaron las trayectorias posteriores de la guerra y la construcción del Estado. Sin duda, las alianzas con fragmentos de la clase dominante aumentaron en gran medida los efectos de la acción popular. La amplia movilización de la gentry contra Carlos I ayudó a dar a la Revolución Inglesa de 1640 un impacto mucho mayor en las instituciones políticas que cualquiera de las múltiples rebeliones durante la era Tudor. Segundo, el equilibrio relativo entre la guerra, la protección, la extracción y la construcción del Estado afectó significativamente la organización de los estados que surgieron de las cuatro actividades. En la medida en que la guerra se desarrollaba con relativamente poca extracción, protección y construcción del Estado, por ejemplo, las fuerzas militares terminaron desempeñando un papel más amplio y autónomo en la política nacional. España es quizás el mejor ejemplo europeo. En la medida en que la protección, como en Venecia o Holanda, prevaleció sobre la guerra, la extracción y la construcción del Estado, las oligarquías de las clases protegidas tendieron a dominar la política nacional posterior. Del predominio relativo de la construcción del Estado surgió la elaboración desproporcionada de la vigilancia y la supervisión. Los estados pontificios ilustran ese extremo. Antes del siglo XX, el rango de desequilibrios viables era bastante pequeño. Cualquier estado que no pusiera un esfuerzo considerable en la guerra era probable que desapareciera. A medida que avanzaba el siglo XX, sin embargo, se hizo cada vez más común que un estado prestara, diera o vendiera medios bélicos a otro. En esos casos, el Estado receptor podía poner un esfuerzo desproporcionado en la extracción, la protección o la construcción del Estado y, sin embargo, sobrevivir. En nuestro tiempo, los clientes de los Estados Unidos y la Unión Soviética proporcionan numerosos ejemplos. Este modelo simplificado, sin embargo, descuida las relaciones externas que dieron forma a cada Estado nacional. Al principio del proceso, la distinción entre interno y externo permaneció tan poco clara como la distinción entre el poder del Estado y el poder que correspondía a los señores aliados con el Estado. Más tarde, tres influencias entrelazadas conectaron a cualquier Estado nacional dado con la red europea de estados. Primero, estaban los flujos de recursos en forma de préstamos y suministros, especialmente préstamos y suministros dedicados a la guerra. Segundo, estaba la competencia entre estados por la hegemonía en territorios en disputa, lo que estimulaba la guerra y borraba temporalmente las distinciones entre guerra, construcción del Estado y extracción. Tercero, estaba la creación intermitente de coaliciones de estados que combinaban temporalmente sus esfuerzos para forzar a un estado dado a adoptar una cierta forma y posición dentro de la red internacional. La coalición bélica es un ejemplo, pero la coalición pacificadora desempeñó un papel aún más crucial. A partir de 1648, si no antes, al final de las guerras todos los estados europeos efectivos se unieron temporalmente para negociar las fronteras y los gobernantes de los recientes beligerantes. A partir de ese momento, los períodos de reorganización importante del sistema estatal europeo se produjeron a rachas en la resolución de guerras generalizadas. De cada gran guerra, en general, surgieron menos estados nacionales de los que habían entrado en ella. La guerra como relaciones internacionales. En estas circunstancias, la guerra se convirtió en la condición normal del sistema internacional de estados y en el medio normal de defender o mejorar una posición dentro del sistema. ¿Por qué la guerra? Ninguna respuesta simple servirá. La guerra como medio potente sirvió a más de un fin. Pero seguramente parte de la respuesta se remonta a los mecanismos centrales de la construcción del Estado. La misma lógica por la cual un señor local extendía o defendía el perímetro dentro del cual monopolizaba los medios de violencia, y por lo tanto aumentaba su rendimiento del tributo, continuaba a mayor escala en la lógica de la guerra. Al principio del proceso, los rivales externos e internos se superponían en gran medida.
Solo el establecimiento de grandes perímetros de control dentro de los cuales los grandes señores habían controlado a sus rivales agudizó la línea entre lo interno y lo externo. George Modelsky resume la lógica competitiva de manera convincente. El poder global fortaleció a aquellos estados que lo alcanzaron en relación con todas las demás organizaciones políticas y de otro tipo. Es más, otros estados que competían en el juego del poder global desarrollaron formas organizativas similares y una dureza similar. También se convirtieron en estados, nación en una reacción defensiva, porque se vieron forzados a enfrentarse o a confrontar a una potencia global, como Francia se enfrentó a España y más tarde a Gran Bretaña, o en imitación de su éxito y eficacia evidentes, como Alemania siguió el ejemplo de Gran Bretaña en la Weltmacht, o como antes Pedro el Grande había reconstruido Rusia según los preceptos y ejemplos holandeses. Así, no solo Portugal, los Países Bajos, Gran Bretaña y los Estados Unidos se convirtieron en estados, nación, sino también España, Francia, Alemania, Rusia y Japón. La respuesta corta, y la más parsimoniosa, a la pregunta de por qué estos tuvieron éxito donde la mayoría de los esfuerzos europeos por construir estados fracasaron, es que eran potencias globales o lucharon con éxito con o contra ellas cuadrado. Esta lógica de la construcción del Estado internacional representa a gran escala la lógica del engrandecimiento local. Lo externo complementa lo interno. Si permitimos esa frágil distinción entre procesos de construcción del Estado, internos y externos, entonces podríamos esquematizar la historia de la construcción del Estado europeo en tres etapas. A. El éxito diferencial de algunos detentadores del poder en las luchas externas establece la diferencia entre una arena interna y una externa para el despliegue de la fuerza. B. La competencia externa genera la construcción del Estado interno. C. Los pactos externos entre estados influyen cada vez más poderosamente en la forma y el lugar de estados particulares. En esta perspectiva, las organizaciones certificadoras de estados como la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas simplemente extendieron el proceso de base europea a todo el mundo. Ya sea forzada o voluntaria, sangrienta o pacífica, la descolonización simplemente completó ese proceso por el cual los estados existentes se unieron para crear otros nuevos. La extensión del proceso de construcción del Estado de base europea al resto del mundo, sin embargo, no resultó en la creación de estados a imagen y semejanza estricta de los europeos. En términos generales, las luchas internas como el control de los grandes señores regionales y la imposición de impuestos a las aldeas campesinas produjeron importantes características organizativas de los estados europeos. La relativa subordinación del poder militar al control civil, la extensa burocracia de vigilancia fiscal, la representación de los intereses agraviados a través de la petición y el Parlamento. En general, los estados en otros lugares se desarrollaron de manera diferente. La característica más reveladora de esa diferencia aparece en la organización militar. Los estados europeos construyeron sus aparatos militares a través de luchas sostenidas con sus poblaciones sometidas y mediante la extensión selectiva de la protección a diferentes clases dentro de esas poblaciones. Los acuerdos sobre protección limitaron a los propios gobernantes, haciéndolos vulnerables a los tribunales, a las asambleas, a la retirada de crédito, servicios y experiencia. En mayor medida, los estados que han surgido recientemente a través de la descolonización o mediante reasignaciones de territorio por parte de estados dominantes han adquirido su organización militar desde el exterior, sin la misma forja interna de restricciones mutuas entre gobernantes y gobernados. En la medida en que los estados externos continúan suministrando bienes y experiencia militar a cambio de productos básicos, alianza militar o ambos, los nuevos estados albergan organizaciones poderosas y sin restricciones que fácilmente eclipsan a todas las demás organizaciones dentro de sus territorios. En la medida en que los estados externos garantizan sus fronteras, los gestores de esas organizaciones militares ejercen un poder extraordinario dentro de ellas. Las ventajas del poder militar se vuelven enormes, los incentivos para tomar el poder sobre el Estado en su conjunto por medio de esa ventaja muy fuertes. A pesar del gran lugar que ocupó la guerra en la construcción de los estados europeos, los antiguos estados nacionales de Europa casi nunca experimentaron la gran desproporción entre la organización militar y todas las demás formas de organización que parece ser el destino de los estados clientes en todo el mundo contemporáneo. Hace un siglo, los europeos podrían haberse felicitado por la difusión del gobierno civil en todo el mundo. En nuestro tiempo, la analogía entre la guerra y la construcción del Estado, por un lado, y el crimen organizado, por el otro, se está volviendo trágicamente acertada. Notas: